El expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala se creían los dueños de México. Y después de muchos años de haber dejado el sexenio del expresidente Felipe Calderón, ahora se hacen las víctimas. Por un lado, el expresidente dice que vive en un departamento, mira, chiquito, pequeñito, que cómo es posible, que apenas si puede dar un paso, un par de pasos y nada más, ¿no? Ahí lo defiende el señor Carlos Alarraqui, que cómo es posible que el expresidente pues viva en esas precariedades, que no es justo, no es cualquiera. Por otro lado, Margarita Zavala pues se hace la víctima frente a una entrevista que le hicieron pues acerca de lo que pensaba de Jorge Romero, del IFAI, etcétera, etcétera, ¿no? Y mandó ahora sí que a sacar a las chicas que la entrevistaron. Ellos siguen creyendo que viven en ese México en el que ellos podían hacer a su antojo y como quisieran a las personas. No se han dado cuenta que este es otro México bien diferente y que efectivamente ni siquiera los queremos. Uno se la pasa huyendo, otra ni siquiera puede articular palabras de lo nerviosa que se encuentra día con día. Esto es la garnacha política. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Ileana Rosete, no olvides suscribirte aquí abajito, dejarle un me gusta de este lado y pues así las cosas. Resulta, ustedes creen, o sea, tú hazme tú el favor, reverendo favor, que el señor Carlos Alarraqui anda diciendo que el expresidente Felipe Calderón vive, mire, en un departamentito de 62 metros cuadrados, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que vive del otro lado del mundo, ¿no? Y que allá esos departamentitos, que aquí les dicen departamentitos, son lujosos, ¿no? Y entonces, bueno, el señor Carlos Alarraqui en su canal, bueno, vaya, empieza a decir, no, es que pobre del expresidente Felipe Calderón, o sea, él, tan buen expresidente, no es justo, no se vale que viva en una posilguita y así, ¿no? Y uno de sus entrevistados le dice, espérame tantito, pero yo siento que eso es una mentira. O sea, no me puedes venir a decir que el señor expresidente Felipe Calderón vive así. Vamos a escuchar donde lo dejan, mira, calladito. Con respeto te digo, esa mentira no es verdad. Así se lo dice, esa mentira, discúlpame, con todo respeto, pero esa mentira no es verdad. No me puedes venir a decir tú a mí que el señor Felipe Calderón vive de manera, pues, como vagabundo, ¿no? Como si no tuviera un hogar, como si no tuviera una casa. Vamos a escuchar otro poquitito más acerca de lo que le responde. Que Calderón tenga dinero, esa mentira no es verdad. Ahí está, que Calderón no tenga dinero, esa mentira no es verdad. Su propio invitado, su propio entrevistado lo deja calladito. Ahora resulta que el señor Felipe Calderón vive en la miseria económica, o sea, a lo mejor creen que somos tan tontos y tan ingenuos como ellos, ¿no? Que como Felipe Calderón que dice, yo no sabía nada de lo que hacía Genaro García Luna. No, quién sabe qué hacía el señor. Ahora resulta que todos somos así de ingenuos, ¿no? O sea, por favor, de verdad. A ver, vamos a desmenuzar de entrada, así mira, lo que sucede con Felipe Calderón. A ver. De entrada, este expresidente yo creo que es uno de los más polémicos. ¿Por qué? Terminó su sexenio, sí estuvo bastante activo a través de sus redes sociales, incluso ahora en las últimas elecciones, en las campañas, ahí estuvo en algunas de las campañas juntamente de Xóchitl Gálvez allá en España. Se cree que actualmente vive en España, aunque su centro de trabajo estaría en Francia. ¿Por qué? Porque él se desempeña como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la FIA, que es la Federación Internacional del Automóvil. Ahorita te platico
de dónde proviene la FIA. O sea, créanme que vivan la miseria ni más. No, o sea, no hay forma, no hay manera. Yo no sé por qué el señor Carlos Alarraqui anda diciendo, pues yo creo que eso es lo que le hicieron creer, tontito él, ingenuo él, no, pero por favor, no. Ahora, también se sabe que trabaja como académico. Por lo menos en diciembre del 2022 se dio a conocer que Felipe Calderón pues iba a convertir España en su residencia legal porque obtuvo un puesto como profesor en una fundación del expresidente del gobierno español, José María Aznar. De hecho, me parece, si no estoy mal informada, es que incluso por él tiene esta visa dorada. En fin, el exmandatario pues consiguió una autorización de residencia y trabajo como profesional altamente cualificado, ¿verdad? Este empleo del expresidente de extracción panista pues sería en el Instituto Atlántico de Gobierno, institución académica que fundó en el 2014 el expresidente de España, José María Aznar. Asimismo, especificó que la autorización le otorgó a Calderón 2 años de residencia legal con opción a renovarla por otros 5. Es más, aquí los vemos, mira, contentitos a Xóchitl Gálvez junto a Felipe Calderón. Entonces, bueno, pues a pesar de que hasta el momento la fiscalía no ha investigado al señor Felipe Calderón, pues de alguna manera yo creo que sí debería de hacerlo, porque justamente pues sabemos todo lo que ha acontecido con Genaro García Luna. Ahora, ¿qué sucede con la FIA? Te voy a platicar. Esta Federación Internacional del Automóvil donde trabaja el señor Felipe Calderón. Checa nada más para quién trabaja. Calderón se fue a vivir a España y trabaja para los Emiratos Árabes. ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? O sea, el señor en la miseria no vive. El expresidente, bueno, pues logró además ganar influencia en la Federación de la Fórmula 1 gracias a su buena relación con el árabe Ben Sulayem, ¿ok? Felipe Calderón decidió mantener una prudente distancia de México y prácticamente vive de forma permanente en Madrid. Sus allegados creen que es una sabia decisión que lo protege de eventuales problemas judiciales. Bueno, se trata de otro expresidente que elige vivir fuera de su país, una tradición que parece haberse instalado en México. Carlos Salinas, por ejemplo, alterna sus días entre Londres y Madrid. A veces se va a Cuba, donde tiene un trato preferencial. Ernesto Zedillo reconstruyó su vida en los Estados Unidos, pero bueno, Calderón tiene además la excusa de su cargo en la Federación Internacional de Automovilismo, donde preside la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, que tiene como objetivo lograr que en el 2030 todas las competencias automovilísticas que coordina, empezando por la Fórmula 1, sean cero emisión de carbono. O sea, con esta fotografía, mira, no nos vayamos muy lejos. Con esta fotografía, ve tú alrededor las personas que están ahí cerca, que se va desde la Fórmula 1, ve atrás los edificios. ¿Tú crees que este señor no tiene ni un peso? De verdad el señor Carlos Alarraqui sale a defender y decir, ay, no, es que pobrecito, o sea, por el amor de Dios, de verdad. Dirían por ahí, no hay que mentir por convivir, neta. Ahora, te digo, actualmente pues tiene esta residencia, ¿no? Por 2 años, del 2022 al 2024. Ahora, esto significa que tiene una visa dorada, ¿ok? Y que aunque pueda expirar este año, cuenta con la opción de renovarla hasta el 2029. Es decir, el señor Felipe Calderón tiene una visa dorada y sabemos que para tener una visa dorada tienes, mira, que invertir un montonal de lana. Entonces, no nos vengan a decir mentiras. Neta, no nos vengan a decir mentiras. Ahora, hace unos meses el señor Felipe Calderón decía, ¿no? Ay, es que Morena es el PRI remasterizado, recargado, que ahora llega con el poder de la tecnología y el dinero y algo que no tenía en los 80s, que es el poder de la maña, la corrupción. O sea, de verdad, el señor Felipe Calderón se lanzó en contra del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Señor Felipe Calderón, usted no tiene la cara para
para venir y decir cosas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando nuestro expresidente vio por México, vio por nosotros, hizo grandes cosas, sus elefantes blancos, o sea, de verdad, no hay forma de que usted venga a decir que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no hizo su chamba. O sea, porque hasta hizo la suya que debía de haber hecho, ¿no? O sea, por favor, grandes cosas hizo nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y usted simplemente nos dejó hundidos en una pelea contra la maña, contra entre comillas, porque recordemos que su secretario de seguridad, mira, ahí estaba. Y no lo decimos nosotros. O sea, lo dijo un juez en Estados Unidos y ahora está sentenciado a pasar muchos años en la cárcel por eso mismo. O sea, sentenciado, juzgado, culpable, ¿ok? En fin. Ahora, su esposa, sabemos, pues ahora es diputada, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues digo, pues, ¿cómo te explico, no? Ahí intenta hacer su chamba, medio, pues, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes? O sea, la lana. Porque así que tú digas, ¿a qué inteligente señora? Pues no lo es. Ahora, hace un par de días, unas chicas pues se acercaron a hacerle una entrevista, ¿no? Entonces Arlene Medrano y por ahí Meme Yamel pues se acercaron así como, oye, te podemos hacer una entrevista. Obviamente ellas pues le sacaron ahora sí que sus datos crudos, las verdades y eso pues le incomodó bastante a Margarita Zavala. Por ahí Arlene, bueno, pues denunciaba la censura tras cuestionar a Margarita Zavala por su cambio de postura frente a Jorge Romero. Ella incluso decía, aún se sienten dueños de México, ¿no? Entre las cosas que le preguntaron, pues fue, por ejemplo, la contradicción de que, pues, lo que decía de que el señor Jorge Romero era el dueño de la Benito Juárez y después sale a decir, ¿no? Ay, muchas felicidades por ser el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional. Entonces, bueno, pues aún dice, aún se sienten dueños de México y en este delirio de grandeza olvidan que quien manda es el pueblo. Con esos estilos faltan décadas para que regresen. También dice, su orgullo por el gobierno de Felipe Calderón y su bancada solo detona lo desconectados que están de la realidad. 3. Esas formas de censura donde se acercó a mí tomándome fotos y preguntándome quién soy me hace vivir un poquito las formas que tenían cuando eran gobierno. 4. No pueden estar más desesperados y desarticulados que viven en la paranoia. Esto era lo que comentaba Arlene a través, mira, de sus redes sociales. Aquí lo vemos, ¿no? Incluso ya en su tweet tal cual, pues aparece este video donde le hace preguntas y donde edita, ¿no? O sea, con todo para que la gente vea cómo son de mentirosos. Meme, pues también dice, a ver, esta es la famosa entrevista, porque iban juntas. Esta es la famosa entrevista que provocó que nos mandara a sacar del pleno y que incluso nos impidieran grabar hacia donde está la oposición. ¿Qué le hizo enojar tanto? Sigo sin entenderlo. Le preguntaron, por ejemplo, acerca de que si no sabían, bueno, ellos más bien, o sea, Meme y Starling le preguntaron pues acerca del IFAI, ¿no? O sea, que ahora es el INAI, o por ejemplo la mención de Sigrid Arts, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues si tú te checas la entrevista, la verdad es que hacen buenas preguntas, o sea, sí, duro y contundente, pero lo tenían que hacer de esa manera, porque no saben en qué momento, ajá, la señora truena los dedos y vengan por ellas, ¿no? Entonces, bueno, entre las cosas que decía, bueno, pues es acerca de lo orgullosa que se siente, por ejemplo, pues de ser panista, del sexenio de su esposo, etcétera, ¿no? Incluso también comentaba en otra entrevista que el PAN, pues lo que tenía que hacer era reconciliarse con su histeria e identidad. ¿Cuál es la historia o identidad? Porque te digo, entre las cosas en las que ella se sentía muy orgullosa es, por ejemplo, pues las guarderías, ¿no? Es que miren que las guarderías y tú así como que, ¿cómo? O sea, ¿estás de acuerdo que hay un caso llamado Guardería ABC en la que tu familia está súper metida y que Felipe Calderón te protegió? ¿Sabes? O sea, pequeños menores de edad perdieron la vida por la irresponsabilidad de tu familia.
Entonces, bueno, pues incluso en su momento, mira, Arturo Saldívar reveló que el entonces presidente Felipe Calderón, por conducto de quien fuera su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo presionó para que modificara su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC, en donde, pues tristemente, 49 menores de edad perdieron la vida en un incendio en Sonora, con el propósito de que su esposa Margarita Zavala y su familia no se vieran involucradas. O sea, salió al tema las guarderías cuando sabemos todos este detalle, este gran detalle. Ahora, recordemos que ellos, mira, no hicieron absolutamente nada. Mejor el presidente Andrés Manuel López Obrador, días antes de salir de su sexenio, emitió un decreto en el que se establece la entrega de una pensión vitalicia para los padres de estos pequeños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC. O sea, mamá y papá, los jóvenes, porque ahora ya son jóvenes que a lo mejor tienen alguna discapacidad, que quedaron mal, bueno, pues tienen esta pensión que les dio vitalicia el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, este par de esposos, pues han hablado muy mal de Jorge Romero. Uno dijo, por ejemplo, el señor Felipe Calderón en su libro, pues que Jorge Romero era famoso por los casos de corrupción con ganancias de millones de pesos al mes. Él mismo lo dijo en su libro, es lo mismo que le preguntaron también a Margarita Zavala en la entrevista. Oye, pero pues si ustedes andan diciendo, es que deben de leer más acerca del libro, no nada más dice eso, ajá. Margarita Zavala también en una entrevista que seguramente ya viste por ahí a través de las redes sociales dice, es que el dueño que se cree de Benito Juárez, el señor Jorge Romero, y ahora sale a felicitarlo, ¿no? Felicidades, Jorge Romero, por tu triunfo en estos tiempos tan cruciales para México. Es urgente construir una oposición sólida. Éxito en esta encomienda que sea por un mejor país. Obviamente, en estos momentos, mira, le conviene lamerle las suelas a Jorge Romero. ¿Por qué? Porque pues es prácticamente su jefe, ¿no? O sea, prácticamente porque realmente los jefes somos el pueblo mexicano. Pero bueno. Entonces, pues así las cosas. Ahora también por ahí el que se le dejó ir fue López Dóriga, pero a Jorge Romero, y le dijo de cosas, muchas. O sea, de repente saca buenas cosas el señor Joaquín López Dóriga, por ejemplo. Le dijo, discúlpame Jorge, pero en estos momentos el PAN es el peor partido que existe. Le dice Jorge Romero, espérame tantito, apenas voy a entrar, así que dame chance. También le dijo, oye, pero pues también tienes lo del cártel inmobiliario, ¿cómo vas a hacer? O sea, se sabe, ¿no? Que pues por ahí tienes tus negocios y el otro, pues ya saben que se ponen en este plan de, no, es que ese es un cártel imaginario, no sé por qué lo dicen, nosotros no tenemos en cuenta cuando hay gente que tiene, o sea, que ya salieron a decir, sí tienen cosas que Jorge Romero, fulanito de tal, menganito, tal, este es el modus operandi, ¿no? O sea, ¿cómo todavía le mienten a la gente? En fin, ¿qué se habló en esta entrevista? Bueno, el señor Jorge Romero decía, ¿saben qué? Nos debemos de recomponer con la ciudadanía, ¿no? Ahora sí la ciudadanía les interesa, ahora sí lo que nosotros pensamos, ahora sí les interesa, ahora sí les importa, ¿no? Dice, tenemos que regresar a la calle. O sea, esto lo decía mucho Damián Cepeda, ¿no? O sea, sí decía, es que pues, tienen que darse cuenta de cómo, o sea, el pueblo es el que manda, y siempre ha mandado, pero nos creíamos intocables y nos creíamos omnipotentes, ¿no? Acción Nacional, el señor Jorge Romero, porque se lo pidió, o sea, no se lo pidió, se lo exigió, Joaquín López Dóriga le dijo, tienes que pedir perdón, no nada más una disculpa, tienes que pedirle perdón. Así que bueno, pues ahí sale Jorge Romero a decir, y las caras que hacía, maravillosas, o sea, su cara de desencajado, de chin, pues ya estoy aquí, ya qué hago, ¿no? Así que tengo que sacar el sueldo. Pidió un perdón, ofreció una disculpa a todas las personas que confiando en el PAN, pues creyeron que pudieran tener errores. Dice, por ejemplo, que en el caso de los Yunes, pues no debería de pasar, ¿no? Ya no debería de haber este parentesco del grado, que sea una fórmula. También comentaba que no querían, pues que lo sigan subestimando,
que lo sigan agrediendo, o sea, dice, pues lo hace, ¿no? Y la verdad es que, pues de alguna manera eso nos hace despertar y que no nos dormamos en nuestros laureles. Eso es parte como de lo que comentaban también. Ahora, recordemos que ahí Jorge Romero le decía a la presidenta pues que los recibiera y la presidenta dijo, pues ahí, ¿no? Pues ahí ve con la secretaria, ahí que te reciba, ¿no? O sea, conmigo no. Y entonces dice Jorge Romero, pues en el PAN no vamos a rogar, así es. Recordemos estos desencuentros, ¿no? Con la presidenta Claudia Sheinbaum, la verdad, muy bien por la presidenta. Y bueno, pues el señor Jorge Romero dice que le azotó la puerta cuando él extendió la mano, ¿no? Entonces dice, es que teníamos una esperanza de que con Claudia Sheinbaum fuera distinto, porque le decía el presidente, le decía a Joaquín López Dóriga, mi hijo, pero pues de qué te sorprendes si con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues nunca tuvieron la puerta abierta, o sea, no se les permitió ni nada, ¿no? Y este diálogo abierto, etcétera, y decía, bueno, pero es que nosotros teníamos una esperanza chiquita de que esto fuera diferente. Se les dijo, se les estuvo, mira, dice y dice el expresidente Andrés Manuel López Obrador, les dijo, yo soy fresa, a comparación de la presidenta que viene. Entonces, bueno, pues no vengan a chillotear, no vengan a hacer. Dice el señor Jorge Romero que por México, sea con quien sea, el PAN nunca va a dejar de dialogar. Lo que pasa es que en el PAN tampoco vamos a rogar. Esto era parte de lo que decía el señor Jorge Romero. Hazme tú el favor, ¿de verdad tienen la cara de venir a decir que quieran hablar con la presidenta? O sea, la presidenta a mi parecer fue como, ok, aquí está la secretaria, adelante, lo que tengas que platicar con ella, ya ella me dirá, no me contará. Pero pues no, o sea, yo no tengo nada que hablar contigo, no tengo nada que hablar con ustedes. Así de sencillo. ¿Tú cómo ves las cosas? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Yo ya me despido. Mi nombre es Ileana Rosete y esto es La Garnacha Política. Adiós.